Saludos, comenzamos con nuestra presentación sobre las generalidades de la historia en la clase de Historia de Honduras. Concepto de la historia. Narración verdadera y ordenada de los acontecimientos pasados y de las cosas memorables de la actividad humana. Origen etimológico de la historia. La historia como ciencia tiene su origen en Grecia, siendo el padre de la historia el filósofo griego Heródoto, llamado el padre de la historia por ser el antiguo de los historiadores griegos conocidos. Tenemos los métodos de investigación histórica. Método científico, método histórico, método hermenéutico, método comparativo, método iconográfico, método etnográfico, método empírico. En las técnicas de investigación histórica está la observación, que puede ser directa e indirecta, está la entrevista, el interrogativo, investigación de campo, técnica fotográfica, relato de vida, diario de campo. En las fuentes de investigación histórica son los elementos que nos proporcionan información acerca del pasado humano y pueden ser de dos tipos: las fuentes directas y fuentes indirectas. Fuentes directas comprenden aquellos elementos originales elaborados con el fin de proporcionarnos información de hechos relevantes vividos por un grupo humano. Entre estas fuentes directas tenemos las crónicas, los documentos, las inscripciones, los códigos, las pinturas, geoglifos y petroglifos. Las fuentes indirectas son aquellas que, sin tener la finalidad de proporcionar información, son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian. Entre estos tenemos los edificios y sus restos, los utensilios, restos fósiles, armas y herramientas. Clasificación de las fuentes. Entre estas tenemos fuentes orales, relatos que nos cuentan las personas, fuentes escritas, fuentes arqueológicas, fuentes fósiles. Fines de la historia. Explicar cómo se produjo el pasado. Dar a conocer las causas y consecuencias de los diferentes procesos históricos ocurridos durante el desarrollo de la humanidad. Entender cómo se produjo el pasado y cómo éste está vinculado con el presente. Reconstruir el pasado científicamente. Importancia del estudio de la historia. A través de la historia humana conocemos el pasado de las historias humanas. Se fomenta las raíces culturales de los pueblos. Los estudiantes obtienen conocimientos históricos que les permiten valorar, comparar y diferenciar una sociedad de otra. Con el estudio de la historia podemos descubrir cuáles son los procesos históricos por los que han pasado las sociedades en el mundo. La historia nos permite reflexionar cómo ese pasado ha sido determinante en el desarrollo de una sociedad. Ciencias auxiliares de la historia. Entre estas tenemos la geografía, que nos permite conocer las características de los lugares donde se han asentado las diferentes sociedades. También tenemos la cronología, describe el tiempo en que se dieron los hechos. También está la antropología, que estudia al hombre desde diferentes puntos de vista y apoya con el método comparativo. Está la arqueología, que analiza los restos dejados por el hombre en otras épocas. Está la paleontología, que es la ciencia que estudia los seres de épocas pasadas cuyos restos se encuentran fosilizados. Está la epigrafía, que es la ciencia que interpreta las inscripciones. La paleografía es el arte de leer las escrituras y signos de los libros y documentos antiguos. La sociología apoya a la historia porque estudia la organización y funcionamiento de la sociedad. Está la economía, que investiga la forma como se producen, distribuyen y consumen los bienes
al interés de la sociedad. Está la ciencia de la comunicación, que tienen como campo de estudio las diferentes formas como se relaciona el hombre, en especial los idiomas estudiados por la lingüística. Está la lingüística, que es la ciencia que estudia todas las lenguas de todos los pueblos. Está la demografía, estudia los movimientos y las estructuras de las poblaciones en un periodo definido. La etnología estudia a los diferentes grupos humanos, lenguajes, valores espirituales, arte, vestuario, costumbres, rituales y organización familiar. Está la heráldica, que es el estudio de los tipos de emblemas y escudos que diferencian una sociedad de otra. Entre otras que encontramos, también está la matemáticas, que es la auxiliar de la historia en la interpretación de datos. También está la química y la física, que están relacionadas con la técnica radiométrica para fechar objetos antiguos, y de ahí la vinculación de la historia con estas ciencias. Hemos finalizado. Gracias.